juega geopolíticamente el peso, el tamaño, tanto territorial como económico, político, geoestratégico de Brasil en las presiones que pueda haber sobre América Latina? Nosotros no podemos responder hoy esta pregunta. De hecho, para responderla correctamente necesitaríamos un gran equipo de geopolíticos, estrategas, analistas económicos, naturalmente. Pero en una primera aproximación no puede dejar de llamar la atención de cualquier analista de la política regional que efectivamente Brasil marcó el inicio de la transición y que la presión política que esa transición brasileña que arranca en 1980-81 generó sobre el resto de América Latina algo innegable, porque todos los actores extra brasileños de la región del Río de la Plata jugaron sus cartas políticas y apostaron sus cartas políticas y se apoyaron políticamente en esa transición brasileña que se abrió en 1980-1980. Ahora, ¿cómo fue esa transición brasileña y qué claves podemos destacar hoy en los pocos minutos que nos van a quedar? Todo esto da para cursos paralelos, como ustedes ven, ¿no? O sea, resumiendo en breve, en 60 minutos se comienza. ¿Cuáles son esas claves? Lo voy a resumir sintéticamente. La transición brasileña fue un pacto social. Eso es lo primero. Fue un pacto social y político. La dictadura brasileña tuvo peculiaridades que la diferenciaron de las restantes. En primer lugar, la dictadura brasileña se institucionalizó en los papeles. La dictadura uruguaya intentó imitarla con los actos institucionales, reformando la Constitución. Eso es lo que es. Pero hay una peculiaridad que las otras dictaduras no tuvieron. La dictadura brasileña permitió la existencia de movimientos políticos opositores. El movimiento democrático brasileño, que surge a mediados de la época del 70, en la época del presidente Geisel, operó como el partido de oposición, participó en la institucionalidad que la dictadura permitía y se transforma luego en lo que hoy es el PMDB, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño. O sea, cuando se llega a la conclusión de que el proceso militar brasileño estaba agotado, João Batista Figueiredo pacta la transición entre el 78 y el 81. ¿Cómo se pacta esa transición? Fue un pacto mutuo. Primero, operan los partidos políticos, naturalmente. Pacta sobre todo con el PMDB. Segundo, se pacta a la interna de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas van a respetar ese proceso de transición en la medida en que se respete a las Fuerzas Armadas. De allí la amnistía que inmediatamente se da, inclusive antes de la primera elección democrática brasileña. En tercer lugar, se acuerda con los sectores sociales. O sea, una peculiaridad que tenía el movimiento democrático brasileño es que dentro suyo convivían diferentes sectores sociales. Un sector muy importante de la burguesía paulista, progresista, que hoy, esto que estoy diciendo es un poco atrevido, pero habría que analizar un poco más, pero nos da toda la sensación que es el sector que hoy mejor representa a Serra en el Partido Socialdemócrata de Brasil. O sea, un sector importante de la burguesía paulista que pacta esa transición. Una burguesía muy poderosa, para la cual el sistema implementado por el ejército brasileño de 64 a 1980 ya estaba agotado. No porque el proyecto hubiese fracasado, que quede claro. La dictadura militar brasileña no fue neoliberal, fue productivista. Se endeudó, es verdad, pero se calcula hoy que cerca del 50-60% de esa deuda se invirtió en proyectos productivos, a diferencia de lo que pasó con las otras dictaduras del Río de la Plata. Por lo tanto, tenemos una transición a la democracia pactada, acordada entre sectores políticos y sectores sociales, donde además la presión de la clase obrera, especialmente luego de
las huelgas de Vuelta Redonda, donde surge Lula como gran dirigente sindical, se vuelven cada vez mayores para que esa transición se haga de forma ordenada y no se escore a la izquierda. Recordemos que en 1980 todavía estaba la guerra civil. O sea, tenemos ahí un ejemplo de transición pactada que llega a la elección de Tancredo Neves, que fue el primer presidente electo democráticamente, no llegó a asumir porque murió en la transición, y asume José Sarney, que era el vicepresidente de Tancredo Neves, y en lo que muchos veían un peligro institucional por la muerte de Tancredo, se transformó en una fortaleza. ¿Por qué? Porque se demostró que la institucionalidad que habían pactado a la salida de la dictadura se cumplía, porque moría el presidente y asumía el vicepresidente, tal como estaba fijado en la Constitución. O sea, la desgracia de la muerte de Tancredo en realidad se transforma casi en una virtud que le permite a la democracia brasileña naciente presentarse como real. En primer lugar, o sea, la democracia en Brasil presiona al resto de América Latina. Y cuando se concreta esa transición en 1983 ya definitivamente, la situación estaba muy madura para que los demás procesos, a imagen de Brasil y por presión de Brasil, si ustedes ven, Brasil es un continente en sí mismo, es muy difícil esquivar la influencia de los procesos políticos brasileños en América Latina. Y sobre todo se vuelve muy difícil esquivar la influencia de los procesos brasileños en América Latina y en el Río de la Plata luego de 1982. Y explico por qué. Ustedes los paraguayos sufren la influencia brasileña directa. Nosotros los uruguayos, claro, somos los países más chicos, los uruguayos sufrimos la influencia brasileña directa, es un monstruo que tenemos al lado que nos presiona sistemáticamente y que nos influye. Ahora, ¿por qué planteo el año 1982? En un estudio que nosotros estamos realizando ya muchos años, no porque sea un estudio borroso, tampoco porque seamos burros para hacerlo, sino que lo estamos haciendo porque nos interrumpe la vida en el medio y no podemos terminar con eso. En 1982, la presión, en nuestra opinión, repito, la presión de la transición brasileña a la democracia se vuelve central para toda América Latina. ¿Por qué? ¿Y por qué el año 82? Me explico. Todos sabemos, y hay varios estudios hechos por militares brasileños, estrategas brasileños, argentinos, uruguayos también, la disputa histórica por el control subregional entre Argentina y Brasil. Ustedes los paraguayos la sufrieron de manera magnificada después de la guerra de la Triple Alianza, los liberales pro-argentinos, los colorados pro-brasileños, la ocupación del Estado por los liberales hasta 1904, o sea, lo que fueron las revoluciones liberales y el apoyo argentino. Nosotros también sufrimos esa influencia argentina en la revolución de 1904 de Aparicio Sarabia, o sea, el gobierno argentino apoya la revolución de Aparicio Sarabia en 1904 como apoyó la revolución de 1904 en Paraguay. O sea, las presiones que sufrimos nosotros de argentinos y brasileños en historia, y sabemos en carne propia lo que es la disputa subregional por el control. En nuestra opinión, en 1982 esa disputa termina con la derrota argentina en Malvinas. O sea, la derrota argentina en Malvinas abre muchas preguntas y genera muchas novedades en muchos aspectos. Señalo las más importantes. Cuando la dictadura argentina, comete la barbaridad de invadir Malvinas y entrar en guerra con la OTAN, porque no peleó contra el Imperio Británico, peleó contra la OTAN,